en nuestro corazón esté el que tenemos que leerlo todo. Dice ahí abajo, Mateo y Lucas no se apartan juntos de la secuencia de los eventos marcana. Mateo y Lucas a veces parecen alterar el vocabulario de Marcos a fin de clarificar o suavizar declaraciones difíciles o gramaticalmente embarazosas en Marcos. Dice ahí, omiten las declaraciones de Marcos de que la familia de Jesús creía que él estaba loco. La existencia de Q fue sugerida debido a la presencia de material muy similar en Mateo y en Lucas que no se encuentran en Marcos. Un ejemplo es Mateo 3.7 y Lucas 3.7. Si el documento Q existió, probablemente hubiera sido una colección de dichos de Jesús con pocos contenidos narrativos. La excepción de la hipótesis Q ha valido ampliamente. Algunos sostienen que el acuerdo entre Mateo y Lucas varía demasiado como para provenir de un documento común. Apunte ahí, hermano, Q o documento Q, como le quiera poner. Es una colección hipotética de dichos de Jesús aceptada como una fuente escrita. Detrás del Evangelio de Mateo y de Lucas. Ese es el documento que habla su manual. ¿Me puede repetir la pregunta, digo, no, lo último? De dichos de Jesús aceptada como una fuente escrita detrás del Evangelio de Mateo y de Lucas. Dice ahí, evaluación de la crítica de las fuentes. Aunque la prioridad marcana no se sostiene hoy con la misma confianza de una generación atrás, aún es una presuposición ampliamente aceptada. Sin embargo, la existencia misma de Q es todavía incierta. El descubrimiento del escrito sinóptico del Evangelio de Tomás, del Evangelio de Tomás, que circulaban colecciones de los dichos de Jesús, pero es debatible si existió o no un documento exactamente como Q. Aún más dudoso es la existencia de los documentos sugeridos como M y L. Tanto Mateo como Lucas pueden haber usado Marcos, pero la extensión se usó varios con cada evangelio. Dice ahí su manual, la crítica de las formas se enfoca en los materiales que se usaron en la etapa oral de la transmisión de los evangelios. La crítica de las fuentes investiga los documentos prominentes durante la etapa escrita del desarrollo de los evangelios. La crítica de la redacción se refiere a la actividad del autor en la producción de los evangelios. W. Green, un erudito alemán de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, describió a Marcos como un geólogo que agregó a su evangelio las referencias que hizo Jesús, demandando silencio en cuanto a su mesianismo. Y cuando habla un erudito, amados hermanos, muchos lo toman en cuenta lo que él dice, lo que él piensa. Y aún en este tiempo, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Dice la palabra de Dios que la mucha letra mata, ¿no? Entonces, si nosotros en nuestro estudiar, el día de mañana que tengamos y obtengamos la licenciatura, obtengamos la maestría, obtengamos un doctorado en teología y todas las días que puedan haber, si en nosotros no existe una relación
con Jesús, íntima, eso nos puede desvariar de lo que dice realmente la palabra de Dios. Porque mucho conocimiento, hermanos, hacemos muchas veces nuestras propias traducciones de lo que dice la palabra de Dios. Y como yo tengo doctorados, como yo tengo maestrías, como yo tengo la razón, ¿sí? Y la verdad es que no, amados hermanos, siempre el más sabio en esto es el Espíritu Santo, y el que nos va a guiar a toda la verdad es el Espíritu Santo, ¿sí? Es importante para nosotros conocer, sí, porque la gente pregunta allá afuera, porque como les dije hace ratito, nos vamos a encontrar con gente que realmente conoce la palabra de Dios y la ha estudiado y no es cristiano, y muchos que son de otras religiones que también han estudiado la palabra. Entonces, y muchas veces nosotros no tenemos cómo responder a eso. Por eso estudiamos, no para que sepamos más que los demás o seamos más que los demás. Simplemente con eso, amados hermanos, porque aquí lo podemos ver siglos, muchos siglos después, cuestionan si sí es escrito o no es escrito. Digo, yo nada más con ver el cambio que hubo en mi vida, digo, no, sí es la palabra de Dios, porque haciendo lo que dice aquí ha cambiado mi vida, ¿no? Porque haciendo lo que dice el Señor que haga, ha cambiado mi familia, porque haciendo lo que dice la palabra de Dios ha cambiado mi calle, mis amigos. Entonces, eso es muy importante. Dice ahí su manual, amados hermanos, los críticos de la redención insisten en que los escritores de los evangelios no solo entregaron tradiciones a sus audiencias, sino que también cambiaron y modificaron las mismas para introducir sus propios puntos de vista y énfasis especiales. El término tradición se refiere a cualquier fuente que el escritor del evangelio tuviera a mano cuando estaba escribiendo. Pudiera haber sido escrita u oral, pero la época en que fueron escritos los evangelios en su forma completa, mucho del material disponible a los escritores estaba en forma escrita. Dice, el escritor modificó la tradición al llevar a cabo la redacción. Los críticos de la redacción están interesados en los evangelios como un todo literario. Ellos dan una extensión cercana al trabajo del autor en la selección y edición del mismo. La evidencia en cuanto a esta actividad de la redacción aparece, según ellos, en los siguientes aspectos. La elección en cuanto a incluir o excluir algún material. La inclusión por Mateo del Sermón del Monte, en contraste con el tratamiento abreviado que hace Lucas de este discurso. Sugiere que Mateo tenía un interés vital en instruir a la iglesia en cuanto a Jesús y a la ley. El arreglo del material, el cambio del orden de las tentaciones de Mateo y en Lucas indica un énfasis diferente del escritor respectivo. Agregados al documento, la inclusión de Lucas de la referencia a Jesús orando toda la noche antes de la selección de los discípulos evidencia un énfasis especial sobre la oración en Lucas. Alteración de la palabra. Mateo registra una bienaventuranza de Jesús sobre los pobres en espíritu. Lucas menciona una bendición sobre los pobres. Los críticos de la redacción consideran que esto es una indicación del interés de Lucas en las necesidades económicas. ¿Sí? Y cada uno podemos, cuando nosotros tenemos el entendimiento de lo que cada uno de los evangelios o cada uno de los escritores de los evangelios marcó en la palabra de Dios, podemos hacer cuestionamientos, podemos decir que fue dirigida a cierto tipo de gente, a cierto tipo de pueblo, pero lo que en este tiempo no podemos negar en este siglo es que es palabra de Dios. Dice la evaluación de la crítica de la redacción. Algunos críticos de la redacción llegan a concluir mucho más puntuales acerca de los intereses teológicos de los evangelistas
que lo que permite la evidencia. Dado que no tenemos copias exactas de los documentos que usaron Mateo y Lucas, no podemos determinar con certeza quién cambió qué cosa. Además, no siempre es cierto que las diferencias entre los evangelios sugieren intereses teológicos. A veces las diferencias se pueden deber a una preocupación por la seguridad histórica. Los críticos de la redacción también asumen comúnmente que aquello que es distintivo o único en cuanto a un escritor de los evangelios es una indicación de un interés teológico. Esa presuposición no advierte que podemos encontrar interés teológicos más obviamente presentes en áreas de acuerdo en aquellas de diferencia. Los estudiantes del Nuevo Testamento a menudo distinguen entre ipsissima verba, en mi hebreo, verba e ipsissima vox de Jesús. La primera se refiere a las palabras reales de Jesús, la última indica la voz auténtica de Jesús. Es mucho más probable que los evangelios contengan la voz auténtica de Jesús más bien que sus mismas palabras. No necesitamos afirmar que los escritores de los evangelios hayan siempre citado verbalmente a Jesús, pero debemos creer que en todas las instancias ellos no han ofrecido un resumen veraz en sus propias palabras. Podemos creer que los escritores de los evangelios fueron libres para seleccionar, resumir y reescribir una declaración con un sinónimo sin afectar su validez histórica. ¿Con qué fin escribir, amados hermanos? ¿Con qué fin escribir? Yo me pongo en los zapatos o trato de ponerme en los zapatos de Lucas y digo, ¿con qué fin investigar? ¿Con qué fin caminar y hacer entrevistas y preguntar qué es lo que hizo? Y fue un trabajo muy arduo, hermanos. No creamos que nada más se puso un día a escribir y ya. Fue mucho tiempo para poder escribir su evangelio, ¿sí? Dice ahí el desarrollo de la crítica literaria. Las críticas de las formas, de las fuentes y de la redacción se acercan al estudio de la escritura de los evangelios desde una perspectiva diacrónica. Esto es, todas ellas siguen el desarrollo de los evangelios en un cierto periodo de tiempo. También se está desarrollando una nueva clase de crítica, una que presenta un acercamiento sincrónico. Este enfoque pone los evangelios lado a lado a fin de que se lean como son. Asume que los evangelios están en su forma canónica fija y no se preocupa por el proceso por el cual llegaron a ser de esta manera. Un nombre común para este acercamiento es crítica literaria. Muchos críticos literarios consideran el texto tal como aparece y de acuerdo con sus funciones en la comunidad cristiana no buscan ubicar el significado en la intención del autor, sino en su propia comprensión. ¿En su propia qué? Entonces es lo que les digo, hermanos, aquí es donde debemos de tener cuidado, porque si nosotros vemos el Evangelio de Marcos, que fue el primero que se escribió, el Evangelio de Marcos, un discípulo de Pedro, Marcos, discípulo de Pedro, fue el que escribió y fue el primer evangelio que se escribió de los 4. Después, Marcos en los principios de los años 70, Mateo entre 70 y ya fines de los 80 más o menos, del año 80 después de Cristo, Lucas después del 80, mediados del 80, y Juan, ese sería otro tema, ese sería otra cuestión de estudio, pero Juan literariamente, teológicamente es muy rico en teología el Evangelio de Juan, y dicen los teólogos que Juan escribía que probablemente desde el año 70 después de Cristo hasta el año 100 que terminó de escribirse el Evangelio de Juan,
él se la pasaba escribiendo. Eso es lo que ellos dicen y lo que creen que Juan escribió en ese tiempo. Entonces, ya viendo todo esto y viendo los años, dice, sí, probablemente tomó de Marcos y lo puso, pero no lo creo, hermanos, porque cuando fue lo del gas aquí, lo sabía mi suegra y ella vive hasta la náhuatl, ¿no? Porque cuando pasa algo trascendental en alguna área de algún lugar, en algún poblado, pues todos lo saben, ¿sí? Todos lo saben. Entonces, personalmente no creo que Jesús haya pasado desapercibido, ¿no? O sea, no era tan fácil ver que un ciego recobraba la vista al instante, ¿no? No era tan fácil que un paralítico se levantara y estuviera toda la bola y que lo metieran por el pecho y todos ahí viendo. No creo que no fuera trascendental eso, que ese milagro que se había hecho, ¿no? Entonces, mucha gente lo sabía, mucha gente lo decía, lo que Jesús hacía, lo que hablaba, lo que decía, por dónde caminaba, lo que enseñaba. Entonces, vuelvo a repetírselos, amados hermanos, solamente esto es conocimiento, solamente esto lo tenemos que saber, pero no necesitamos mucha teología para nosotros poder entender que cuando Jesús pisó esta tierra, de verdad que como dice la palabra de Dios, llegó la luz a este mundo, y toda gente que lo vio hacer lo que hacía, los milagros que hacía, lo vimos la clase pasada, el cómo enseñaba, o sea, esa forma de enseñar no cualquiera la tenía. Entonces se corría el rumor en todos lados, amados hermanos. Dice ahí, el movimiento hacia un consenso sinóptico. No hay una hipótesis suficiente amplia como para resolver el problema sinóptico. Sin embargo, son obvios algunos caminos hacia una solución. Es importante observar que los evangelios recibieron reconocimiento como autoritativos en un periodo muy temprano de la historia cristiana. Por ser esto así, se levanta un asunto importante en cuanto a las fuentes que usaron los escritores de los evangelios. Es obvio que los lectores podían distinguir entre la autoridad de los evangelios y la falta de esa autoridad específica en las fuentes que usaron los escritores. También es importante que consideremos a los evangelios como únicos. Dado que Jesús en sí mismo es único, no es difícil ver que los evangelios deben estar en la misma categoría. Lo que yo les decía, amados hermanos, o sea, dice, es importante observar que los evangelios recibieron reconocimiento como autoritativos en un periodo muy temprano de la historia. O sea, dentro del canon que se hizo fue muy temprano cuando estaban los escritos, entonces dieron esa autenticidad de que eran reales, porque no pasó mucho tiempo. Y lo que yo les decía, ¿cómo viene un erudito y que Dios me perdone, pero 20 siglos después si quiera cuestionar el cómo está escrito la palabra de Dios, ¿no? O sea, que si Lucas le copió a Marcos y que si le copió a Mateo, o sea, todas esas cuestiones que realmente cuando nosotros venimos a esto que el canon hizo tempranamente para ponerlos en ese canon, y nos damos cuenta cómo es palabra de Dios, amados hermanos, es la palabra de Dios. Dice ahí su manual, el material de los evangelios provee el fundamento. ¿Provee qué? Para la predicación y la enseñanza cristiana. Sus propios escritores arreglaron el material a fin de comunicar la vida y la enseñanza de Jesús a los nuevos creyentes. El mensaje de los evangelios
produjo las iglesias no produjeron el mensaje, ¿sí? Debemos ser cautelosos en aceptar enfoques críticos en cuanto a los orígenes de los evangelios que atribuyen la tradición a la iglesia en vez de considerar la función de la tradición en crear la iglesia. Es muy importante esto lo que dice ahí su manual, hermanos. O sea, el evangelio no produjo la iglesia no, el evangelio produjo la iglesia, no la iglesia produjo los evangelios, ¿sí? Entonces, todo esto, hermanos, nos sirve porque es historia a lo mejor, algo complicado, pero cuando nosotros sabemos esto y se nos acerca ya sea un testigo de Jehová o un mormón que nos saca sus doctrinas y sus choros mareadores que vinieron hasta el 1500, o sea, mucho tiempo después, y mucha gente lo cree, hermanos, pero lo hemos platicado muchas veces, lo cree precisamente por eso, por la ignorancia que hay. ¿Cómo puede alguien levantarse un libro sagrado en el 1500 cuando ya se escribió la palabra de Dios, cuando nosotros en este tiempo estamos viendo que los evangelios, que los que escribieron el evangelio fueron gente que estuvieron al lado de Jesús, que vieron lo que Jesús hacía, que palparon con sus manos lo que Cristo hacía, ¿sí? Que estuvieron cerca, ¿no? Y vienen 1500 años después gente y empieza a hacer otras cuestiones de la Biblia, y que Dios les habla, y que un ángel bajó y les dio un nuevo libro. Entonces esa es la importancia, hermanos, esa es realmente la importancia. Y googleo ahí en el YouTube y los católicos no se cansan de decir que ellos son la iglesia real de Cristo, que son los verdaderos cristianos. Ellos fundaron la iglesia primitiva. Y si nosotros no sabemos todo esto, amados hermanos, lo que hemos venido viendo en las clases, entra la duda a tu mente, a tu corazón, y dices, sí es cierto, sí estaré en el lugar no estaré en el lugar equivocado, no estaré yo equivocado, ¿sí? Entonces todo el estudio que podamos tener, hermanos, nos va a llevar a afirmar, a tener convicción. Repita conmigo: convicción. Hace poco predicó el pastor y decía: lo que nos hace falta como cristianos a otros de otras iglesias, tener convicciones, estar convencidos, hermanos, de algo. Entonces, cuando tú vienes y estudias esto y lo llevas en tu corazón y en tu mente, no te mueve cualquier cosa, amado hermano, de verdad no te mueve, porque viene a ti convicción de que estamos en el camino correcto, convicción de que estamos haciendo las cosas que Dios le agrada, o nos estamos esforzando por hacerlo, o nos estamos esforzando por hacerlas. Amén. Dice: debemos también dejar lugar para la actividad del Espíritu Santo en guiar la preparación de los evangelios. Jesús prometió que el Espíritu Santo enseñaría todas las cosas a los discípulos y que les recordaría su enseñanza. ¿Así es o no es? Juan 14:26, si alguien me ayuda de favor, amados hermanos. Nada más el 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Lo que les decía hace rato, hermanos, es importante que nosotros esté esa comunión personal con Dios. Y lo que dice ahí el Evangelio de Juan: Él nos llevará toda la verdad, Él nos llevará, hermanos, Él nos guiará, ¿sí? No le debemos de quitar su crédito a lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Él hace todo,
todo nos mueve. Dice, debemos asumir la función del Espíritu Santo tanto en controlar el contenido de las tradiciones como el guiar su selección para que fuera incluido en el Evangelio. ¿Sí? Eso es en lo que estamos. Entonces, hermanos, preguntas, una pregunta, alguna duda. Y termina claro el manual, bueno, la clase, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar hacia esa verdad. Y hace poco nos decían que nos aseguráramos que el Espíritu Santo estuviera en nosotros. Y quiero decirle algo, si usted está aquí en el instituto, es porque el Espíritu Santo le ha guiado hasta aquí, a aprender, a buscar, a ser instruidos en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque si no, usted estuviera con su control, con una concha y un chocolate o un café, viendo las de Pedrito Fernández en la mañana. ¿A poco no? Y más en sábado, ¿no? Los que mis hermanos que trabajan de lunes a viernes, dicen el sábado, no, yo me paro hasta las 11, ¿no? Entonces realmente, hermanos, es de gran bendición. Le doy gracias a Dios por sus vidas y sígase esforzando, hermano, lea su manual, hermano. Esa es la importancia de la escuela, del instituto. Lea su manual, ¿sí? Muchas cuestiones que Dios le va a hablar a usted en lo personal, que a mí me habla lo que a mí me toca, pero a usted le va a hablar lo que le tenga que hablar a usted. Entonces, tengamos ese hábito de leer, tengamos ese hábito de leer nuestro manual, hermanos, y de estudiar la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, hermano, le vamos a darle gracias a Dios. Y tiene su tiempo de receso.